La catequesis de hoy se llama La muerte de los primogénitos. Y vamos a empezar nuestra meditación con la lectura de Éxodo, capítulo 11, versículos 4 a 8, que nos narra las palabras que Moisés dijo en la casa del faraón. Moisés dijo: Así habla el Señor. Hacia la medianoche yo saldré a recorrer Egipto y morirán todos tus hijos primogénitos, desde el primogénito del faraón, el que debe sucederle en el trono, hasta el primogénito de la esclava que maneja la máquina de moler, y todos los primogénitos del ganado. Entonces resonará en todo Egipto un alarido inmenso, como nunca lo hubo ni lo habrá jamás. Pero contra los israelitas, ya sean hombres o animales, ni siquiera ladrará un perro, para que ustedes sepan que el Señor hace una distinción entre Israel y Egipto. Luego vendrán todos tus servidores a inclinarse ante mí y me dirán: váyanse tú y el pueblo que está bajo tus órdenes. Después me iré. Y lleno de indignación, Moisés se alejó de la presencia del faraón. Por tanto, nosotros, solamente hacer una pequeña revisión, después de los 9 señales que fue llamadas de la misericordia de Dios, vemos que el corazón del faraón se cerró cada vez más. Entonces, cuando Dios acabó os signos que llamaban el faraón a razón, portanto, como ele não aprovechou estes signos, entonces Dios envía la 10ª plaga, que va a tocar todos os humanos de todas as classes egipcios, y vemos que desde el faraón hasta los esclavos y todos los animales, todos os primogénitos vão morrer. E a primeira pergunta que podemos fazer é: por que razão la muerte de los primogénitos? ¿Por qué los primogénitos? Porque segundo la mitología egipcia, los primogénitos pertenecían a los dioses. Y de este modo, Dios quiere expropiar los ídolos del Egipto, mostrando que ellos no son nada. De acuerdo que está también escrito al libro de los Salmos, y en los Salmo 135, versículo 15 a 18, muestra muito claro que los ídolos verdaderamente nada son. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Y no hay aliento en su boca. Que sean como ellos los que los fabrican y también los que confían en ellos. Y es curioso ver que en las palabras que Moisés pronunció en la casa del faraón, termina con esta afirmación que el Señor hace distinción entre Israel y Egipto. Pero Dios hace, pero quiere que el faraón y el pueblo egipcio tenga conocimiento claro de esta distinción. Ya en los 9 signos vemos que las moscas no atacaron ni los hijos de Israel ni los rebaños. También el granizo no tocó los campos, los hijos de Israel, como también la oscuridad
la misma manera que el Señor hizo esta distinción, ahora va a ser muy, muy, muy claro en la décima plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces, para haber esta distinción, el Señor instituye una cena especial con una señal particular. Isto está narrado em livro do Éxodo, capítulo 12, en los versículos 1 a 8. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirán con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes y a la hora del crepúsculo lo inmolarán toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. Portanto, é exatamente nestes 8 versículos que tenemos la institución de la fiesta de base, la fundamental del judaísmo. Portanto, esta fiesta que está celebrada en esta cena é llamada la fiesta de la Pascua del Señor. Pascua significa paso. El Señor pasó por el Egipto y no dejó que nada de mal ocurriera con los hijos de Israel. Y este sentido, el Señor pasó, nosotros tenemos exactamente en este mismo capítulo de Éxodo 12, versículos 11 y 12. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano, es decir, con ropa de viaje, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Portanto, mirem como el texto é verdadeiramente uma revelação muito grande e muito clara del Señor. Tenemos en el capítulo 12, primero, la institución de la cena, cómo deberán comerla, cómo deberán prepararla. Luego, explica por qué que deben comer con una ropa de viaje, cómo esta refeição é uma cena não preparada com todas as coisas como normalmente se hace, pero el pan no há tempo para tener levadura y las verduras son amargas para significar que la vida que ellos tuvieron en Egipto fue una vida amarga. Entonces tienen que comer muy deprisa porque el Señor va a pasar. Va a pasar. Y
En esta pasaje es aquí que el Señor va a hacer la distinción entre la casa de los hebreos y la casa de los egipcios. Por tanto, la sangre del cordero marcado en los dos postes y en dintel de la puerta es el signo de distinción. El ángel pasará delante porque mira la sangre del cordero. Y nosotros tenemos esta explicación muy importante en el versículo 13 de este mismo capítulo 12 de Éxodo. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo y así ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue al país de Egipto. Nosotros tenemos aquí una cosa que muchas veces vamos ver a lo largo de la Sagrada Escritura. Los ángeles colaboran con Dios. Aquí vemos el Señor ejecuta por las manos del ángel exterminador su 10ª plaga. Entonces, vemos que Moisés, cuando da la explicación a los ancianos, las órdenes de Dios, deja muy claro cómo el ángel va a proceder. Por tanto, tenemos aquí el ángel como ministro de la justicia de Dios. Tenemos entonces esta explicación en el mismo capítulo 12, versículos 22 y 23. Luego tomen un manojo de plantas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en un recipiente y marquen con la sangre el dintel y los 2 postes de las puertas, y que ninguno de ustedes salga de su casa hasta la mañana siguiente, porque el Señor pasará para castigar a Egipto, pero al ver la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en sus casas para castigarlos. Miren una cosa muy interesante aquí, que el ángel es apresentado como una criatura a servicio de Dios, no hace nada que no sea la voluntad de Dios, pero es una criatura muy poderosa. Y como la idea, la imagen que hacemos de los ángeles a través de la arte religiosa nos distancia mucho de la realidad angélica. Por ejemplo, en los altares barrocos que nosotros tenemos los angelitos como regordetes con rostros o otros pinturas, ángeles con rostros femeninos llenos de dulzura, que esta representación viene del romantismo del siglo XIX, como en verdad nos distancia en mucho de la realidad de los ángeles. Y como para nosotros, como tenemos que siempre ir a la Sagrada Escritura, a la Biblia, para tenermos la justa representación de los espíritus bienaventurados. Por tanto, para nos acercarmos más y más de estas criaturas, las primeras que Dios llamó a la vida,
nosotros tenemos que verdaderamente nos distanciar de todas estas representaciones que tenemos a través de la arte cristiana, ¿sí? Pero que distanciaron el pueblo mucho y mucho y mucho de la verdadera realidad que la Sagrada Escritura o que Dios nos presenta a través de la Sagrada Escritura. Portanto, vemos duas coisas muito importantes. A primeira, actuam unidos a Deus e em cumprimento de sua santíssima vontade. Por isso, Los Ángeles, como habla a New Age, está completamente incorrecta. La New Age habla de Los Ángeles como fuerzas, como emanaciones, como representaciones de una idea. No, Los Ángeles no son fuerzas o irradiaciones o ideas o iluminaciones. No, Los Ángeles son seres racionales con una naturaleza puros espíritus, no tienen ninguna ligación a la materia, pero ellos tienen una personalidad que en esta su personalidad tiene una inteligencia que es capaz de conocer Dios, conocer ellos mismos y los demás ángeles. Y tiene una voluntad muy clara y muy fuerte. Cuando un ángel toma una decisión completamente conocedor de la cosa, y cuando opta por ella o contra ella, opta con toda la radicalidad de su ser, sin posibilidad de error o de cambio. Por tanto, su decisión es siempre definitiva. Y cuando los ángeles pasaron la prueba, su voluntad está completamente unida a la voluntad de Dios. Quer decir, la opción que ellos hicieron por Dios fue 100% con una radicalidad total, que ellos no quieren otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Y es por esta unión con Dios que convierte cada ángel en un ser santo, que quer decir perfecto, que no puede pecar. Por tanto, todos los ángeles que pasaron la prueba son inmaculados para toda la eternidad. Y por tanto, vemos estas criaturas sumamente poderosas. Tenemos, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, 3 pasajes en que los ángeles se presentan como ministros de la justicia de Dios. Y el primero es aquella que vimos en Génesis, capítulo 19, 27, 29. Solamente 2 ángeles, no fue necesario más, destruyeron completamente las ciudades de Sodoma y Gomorra. A la madrugada del día siguiente, Abraham regresó al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Cuando dirigió su mirada hacia Sodoma y Gomorra y toda la extensión de la región baja, vio un humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la región baja, se acordó de Abraham librando a Lot de la catástrofe con que arrasó las ciudades donde él había vivido. Portanto, vemos aquí, hablan de 2 ángeles, pero las demás pasajes se habla del ángel exterminador.
Y esta pasaje que habla del ángel exterminador fuera del Éxodo se pasó en el tiempo del rey David, cuando este, por orgullo, ordenó que todo el pueblo hiciese el recenseamiento. Entonces vemos que el Señor, por medio del profeta Gad, le propuso 3 castigos a David. Tenemos esta narrativa en 1 Crónicas 21, 12 a 13. Tres días en que la espada del Señor y la peste asolarán el país, y el ángel del Señor hará estragos en todo el territorio de Israel. Ahora mira bien que debo responder al que me envió. David dijo a Gad: estoy en un grave aprieto. Prefiero caer en manos del Señor, porque es muy grande su misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Entonces el Señor envió la peste a Israel y cayeron 70,000 hombres de Israel. Dios mandó un ángel a Jerusalén para exterminarla. Pero cuando la estaba exterminando, el Señor miró y se arrepintió del mal que le infligía y dijo al ángel exterminador: basta ya, retira tu mano. Y de nuevo, el ángel exterminador está en acción cuando el ejército de Sennacherib, rey de Asiria, sitió Jerusalén en tiempos del rey Ezequías. Tenemos la narración en el libro de Isaías 37, versículo 36. El ángel del Señor salió e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres que estaban muertos. Mire, un ángel solamente, un ángel, en una noche exterminó 185,000 hombres. Verdaderamente es increíble como la justicia de Dios es tremenda para nosotros que pensamos que tenemos tanto poder, tanta fuerza, como Dios en un solo momento acaba con toda la fuerza y todo el orgullo del hombre. Y en relación con la muerte del primogénito, Dios ordenó a Moisés una cosa nueva. Que tenemos la narración en Éxodo 13, versículo 1 y 2. El Señor habló a Moisés en estos términos: conságrame a todos los primogénitos, porque las primicias del seno materno entre los israelitas, sean hombres o animales, me pertenecen. Por tanto, miren, los códigos de la alianza más antiguos, vemos que Dios pide que sean consagrados a Él, sean su propiedad, los primogénitos humanos y animales. Los primogénitos de los animales se ofrecieron en sacrificio y una parte del animal era entregada a los sacerdotes, que serían su alimento y la herencia, porque solamente hacer una revisión en las benedicciones de Jacob, vemos que la tribu de Leví era una tribu que
estava ao serviço del Senhor. Portanto, a tribo de Leví ia vivir del culto, de los dones consagrados al Senhor, porque a tribo de Leví não tinha uma porção de terra em la terra prometida. Portanto, seria a sua herencia seria as primícias e também os diezmos de seus hermanos. A única exceção era o asno, que deveria ser redimido por um cordeiro, e se o asno não era redimido por um cordeiro, tinham que romper o coelho. E por que o asno não poderia ser oferecido em holocausto? Porque era considerado um animal impuro. Portanto, não poderia ser oferecido em holocausto. E quanto aos homens, nós outros temos esta ordem. Todos os hijos varones primogênitos de todas as tribos eram consagradas, pertenciam ao Senhor. Pero todos os primogênitos eram propriedade de Deus, pero solamente se quedavam en el servicio de Deus todos os de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque este servicio, todos se quedaban al servicio del Señor como memoria de los primogénitos de los hijos de Israel que se salvaron del exterminio da 10ª plaga. Portanto, esta ordem que o Senhor ha dado está narrada en el libro de los Números, capítulo 3, en versículos 11 a 13. El Señor dijo a Moisés: entre todos los israelitas, en lugar de los primogénitos, de aquellos que abren el seno materno, yo elijo a los descendientes de Leví. Los levitas me pertenecen porque todo primogénito me pertenece. Cuando exterminé a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, hombres y animales, a fin de que fueran míos. Yo soy el Señor. E entonces é por causa desta passagem do livro de los Números que nós outros temos o acto de la apresentação de Jesus en el templo. Portanto, como ele é o primogênito, primeiro hijo de sua madre, primeiro e único, entonces ele foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Como nós outros temos a narrativa de Lucas 2, versículo 22 a 24. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Portanto, miren, todos os hijos da tribo de Leví se quedavam en el templo, ao serviço de Deus. Os hijos de las outras tribos eram resgatados, os niños, por um cordeiro, quando a família tinha verdadeiramente ganado, e os pobres resgatavam seus hijos com um par de tórtolas ou de pichones de paloma, o sacrifício dos pobres.
Entonces, es por eso, como Jesús pertenecía a la tribu de Judá, entonces él no permaneceu exclusivamente al servicio del templo. Y con la tomada de posición de la tierra prometida, Dios pide no solamente las primicias, los primogénitos de los hombres, como de los animales, como ahora pide también las primicias de la tierra. Portanto, nosotros tenemos isto agora em outro livro de la lei, el Deuteronômio, versículo 24, 1 a 4. Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor, tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor, tu Dios, para constituirlo morada de su nombre. Entonces te presentarás al sacerdote que esté en funciones en aquellos días y le dirás: yo declaro hoy ante el Señor, tu Dios, que he llegado a la tierra que Él nos dio, porque así lo había jurado a nuestros padres. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregaste, la depositará ante el altar. Entonces nosotros podemos ver como estas prescripciones estão, por exemplo, vimos algumas de ellas no livro de Éxodo, outra livro dos Números e outra em livro de Deuteronômio. Portanto, o Senhor deixa muito claro que a Ele pertence os primogénitos de los hombres, de los animales e as primicias de todos os frutos de la tierra. E nós outros podemos perguntar por quê? Porque Deus pide isto. Para que os hijos de Israel nunca percam a consciência que tudo que eles têm viene de la mano generosa de Dios. Dios es generoso y da su bendición a las familias. No se olviden que para Israel la bendición más grande son los hijos. Dios también da su bendición a los rebaños y Dios también da la bendición generosa a los campos. Vemos, bajo de la mano de Dios, la vida se multiplica. Y la segunda cosa es que Dios tiene el derecho de tener el primer lugar en todo. Por tanto, el primero de las familias pertenece al Señor, los ganados pertenecen al Señor y la tierra pertenece al Señor. Y ahora, en Jesucristo, hecho hombre, Él es la primicia de la nueva humanidad, como habla San Pablo. Por razón Jesús es la primicia, porque fue el primero a pasar de la muerte a la resurrección y a la glorificación de su cuerpo humano. En la resurrección, su cuerpo humano que murió en la cruz se convierte en un cuerpo completamente divinizado y glorioso. Y vemos en la ocasión de su presentación en el templo para obedecer a lei de Moisés, el Señor ya en aquel momento presentado en la casa de su padre
templo es la casa donde habita su nombre. Por tanto, en la casa del Padre, Jesús, por las manos del sacerdote, es ofrecido al Padre, por tanto, como la verdadera primicia de la nueva humanidad. Y vemos al mismo tiempo que Jesús es ofrecido al Padre, Él sustituyó todos os resgates de los primogénitos, tanto de los hombres como dos animales, porque su vida y su sangre a los ojos del Padre tienen más valor que todas las criaturas juntas. Por eso Jesús sustituyó todo o que estaba prescrito en la ley como ofrecimiento al Padre. Y vemos que Jesús tem mais valor en la carta de San Pablo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 16. Es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron criadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Portanto, miren, el Hijo de Dios hecho hombre, portanto, es la primicia. ¿Por qué? Porque por él el Padre llamó a la vida todas las criaturas. Por tanto, él es el primero, el primogénito de toda la creación. Y el rescate que Jesús hizo no fue solamente de los primogénitos según la ley de Moisés, pero de toda la humanidad. Porque todos nosotros estábamos sometidos al pecado original con todas as sus consequências. Como habla São Pablo, nós outros estávamos escravos e vemos estávamos en el poder de las tinieblas. Y por eso Jesucristo se ofreció a sí mismo, al Padre, en la cruz. Y vemos que Jesús tomó sobre su naturaleza humana, sobre su cuerpo, todo el pecado del mundo, con todas sus consecuencias, desde el primer pecado, el pecado original, hasta el último pecado que se hará en la faz de la tierra. Todo estaba junto en aquel momento y Jesús, a través de la pasión y de su muerte, Jesús mató el pecado y sus consecuencias. Y vemos que por su resurrección, Jesús abrió una puerta para salirmos de este estado, esclavos del pecado y de sus consecuencias, para entrar en una nueva dimensión, una nueva vida. Por tanto, nos abrió un camino que nos llevará a la vida eterna en la casa del Padre. Por tanto, vemos que el Padre nos trasladó del poder de las tinieblas para el reino de su amado Hijo. Y vemos que nosotros
unidos al Hijo, nos convertimos en hijos de Dios. Hijos de Dios. Y es muy lindo ver cómo San Pablo utiliza una lenguaje de su época para exprimir las realidades sobrenaturales. Por ejemplo, en la sociedad romana de los esclavos, por veces surgían personas que daban a sus señores una gran suma de dinero para comprar la libertad de aquel esclavo. Y aquel benefactor que compraba la libertad del esclavo era llamado redentor del cativo. Redentor era aquella persona que por dinero daba la libertad a un esclavo que no tenía ni derecho a la vida. Su señor podía matar un esclavo que no era punido por ley, porque el esclavo era una propiedad del señor. Entonces, redentor del cativo era este benefactor. Y San Pablo utiliza exactamente esta imagen y dijo en una carta, primera carta aos Coríntios, nosotros fomos comprados a un grande precio, no con dinero, con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y entonces vemos que Él nos compró a precio de sangre y nos dio la verdadera libertad sobre el demonio, sobre el pecado y todas sus consecuencias. Y por tanto, vemos este don gratuito de Jesucristo nos é regalado gratuitamente através de los sacramentos de una manera muy, muy especial, el bautismo y la confirmación. Y por estos dos sacramentos somos consagrados a Dios. Por tanto, nos quedamos aptos para el servicio de su reino. Por tanto, por el bautismo y confirmación, nosotros somos pertenencia de Dios. No como la ley de Moisés, pero nosotros somos pertenencia de Dios gracias al camino de vida que Jesús abrió para nosotros a través de su resurrección. Y en el bautismo, el grande milagro que nosotros tenemos es que la vida nueva de Jesús resucitado entra en nuestra alma. Por tanto, San Pablo dijo, y muy bien, nosotros ya estamos resucitados en nuestra alma. Somos un hombre nuevo. Por tanto, ya tenemos en nosotros, en nuestra alma, la vida nueva de la gracia. Mismo si nuestro cuerpo continúa sujeto a las consecuencias del pecado, por ejemplo, la viejez, la enfermedad, el sufrimiento, todos os sofrimentos morales, espirituales, todo esto está en nuestra naturaleza, pero en nuestra alma ya tenemos las primicias del Espíritu, ya tenemos la vida de Jesús resucitado. Y a través de nuestra muerte, este cuerpo que es sepultado como un grano
de trigo en la tierra, él va resucitado semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros tenemos esta herencia porque en Jesucristo pertenecemos a Dios Padre. Y este privilegio no es solamente para los primogénitos, pero es para todos. No solamente para los primeros hijos de una familia, o dos animales, o las primicias de los campos, no. Nosotros todos son llamados, los hijos de Dios, somos llamados, todos los hombres, a pertenecermos a Dios por medio de los sacramentos do bautismo y confirmación. Y claro que a través de la redención, Dios también en la restauración universal, después del juicio final, también Dios va a transformar la creación en una nueva creación, liberta de todas las consecuencias del pecado original. Es lo que está narrado en el libro de Apocalipsis, la tierra nueva en los nuevos cielos, porque la tierra vieja y los cielos viejos no más existirán. Por tanto, también ellos están destinados a participar de la gloria de los hijos de Dios. San Pablo a los Romanos habla de este misterio. Y por tanto, todos nosotros somos llamados a ser pertenencia de Dios de una manera gratuita. Y todas las unciones con aceite que teníamos en el Antiguo Testamento, Dios sustituye por la gracia que los sacramentos de la nueva alianza nos regalan. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se daba una unción con aceite, el Espíritu Santo descia sobre aquella persona para ayudar a realizar una misión especial en nombre de Dios. Por ejemplo, los sacerdotes y el rey eran ungidos con la unción con aceite consagrada a Dios. Y en la vida sacramental nosotros también tenemos 3 unciones, cada una de ellas con un significado distinto. Por ejemplo, la unción con el óleo de los catecúmenos, que es dada antes del bautismo. Esta primera unción significa purificación y fortalecimiento. Es una unción que prepara para la gracia. Otra, la unción con el óleo de los enfermos. Significa curación y consuelo. Y la unción con el crisma, que es dado después del bautismo en agua, es dado en la confirmación y es dado en la ordenación sacerdotal. El óleo del Espíritu Santo es un signo de consagración a Dios. Por tanto, todo el que recibe el bautismo es consagrado a Dios y es apto a participar por la gracia y por la fuerza del Espíritu Santo en la misión de Jesucristo. Por tanto, nosotros todos tenemos la gracia de Dios para participar en la misión sacerdotal de Jesús, en la misión profética de Jesús y a la realeza de Jesucristo.
Nosotros somos miembros del reino de Dios. Portanto, nosotros tenemos una dignidad regia por nuestro bautismo. Y por eso, en el Espíritu Santo, el Señor nos ayuda a ofrecer nuestra vida y nuestra misión en este mundo unidos al sacerdocio de Jesucristo. Portanto, nuestra vida unida a Jesucristo es un sacrificio ofrecido al Padre, un sacrificio de alabanza, un sacrificio de acción de gracias, un sacrificio verdaderamente que toma un valor eterno, porque está unido a Jesucristo. Participamos en la misión profética de Jesucristo. De la misma manera que el Padre habló por su Hijo, el Hijo fue el portavoz del Padre, nosotros todos, el Espíritu Santo nos utiliza para hablar a nuestros hermanos y hermanas, a empezar por nuestras familias. Dios habla por nosotros, nosotros somos profetas del Señor. O que es un profeta? É uma persona, através desta persona, Deus habla. Portanto, nós outros, por el Espírito Santo, somos boca de Deus que habla para aqueles que estão em nosso caminho. E por isso, conhecendo nossa dignidade e a meta que nós outros vamos receber, vamos terminar esta catequesis com esta hino de alabanza que San Juan miró en Apocalipsis 5, Apocalipsis 5, versículos 9 a 12, que es verdaderamente el cántico nuevo de alabanza al Cordero. Tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. El Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Aleluya.